Hola a todos. Hoy estamos con la estudiante de Ingeniería Física, Leslie Reyes Valentín, con quien hablaremos de un tema interesantísimo. Leslie, ¿cómo estás? Hola, Scarlett, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Compañeros, hoy, esta noche, continuando con nuestro ciclo de caracterización de películas delgadas, les traemos espectroscopía por infrarrojo. Leslie, ¿qué nos puedes decir sobre esta técnica? Pues mira, Scarlett, para empezar, tú y yo sabemos que la ingeniería de materiales tiene como principal objetivo el producir materiales con ciertas características para una aplicación en específico, ¿no? Sí. Y pues bueno, se pueden generar diversos productos como películas delgadas, recubrimientos, fibras, polvos, etc. Sin embargo, ¿cómo sabemos que el material que estamos generando, o que se está produciendo, realmente tiene las características que queríamos o que nos pidieron? Pues bien, para esto está los métodos de caracterización, que como su nombre lo indican, sirven para caracterizar los materiales y poder decirnos si es o no es este material, ¿no? O por otra parte, tenemos que esta técnica ya es un poquito viejita, ya que en 1881 Abney y Festin fotografiaron 48 líquidos de diferentes compuestos orgánicos, obteniendo sus respectivos espectros de vibración molecular. Pues bueno, vemos que desde esta época ya se empieza a estudiar. Sí, 1800 ya nos queda lejísimos. Leslie, yo recuerdo de este tipo de espectroscopía que como que hace esta medición, ¿no? De los estados vibracionales característicos de las moléculas. Pero ¿de qué va eso? Pues mira, para poderlo explicar, tú sabes que la materia tiene moléculas y las moléculas átomos, ¿no? Ujú. Los átomos a su vez tienen una estructura, es decir, hay electrones que giran alrededor de su núcleo y pues bueno, estos están distribuidos por niveles de energía que están cuantizados y bueno, que a su vez este electrón solo puede ocupar niveles determinados o permitidos. Sin embargo, este electrón en un principio ocupa un cierto nivel y en ese nivel tiene una energía normal o natural, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una vibración natural. ¿Por qué? Porque la materia tiene una cierta dualidad, ¿no? Una dualidad de una partícula, que pues bueno, esto nos lo dice la cuántica. Y pues bueno, así como tiene masa el electrón, también posee características de ondas, que es decir, una frecuencia, una amplitud, etc. Sin embargo, cuando nosotros incrementamos esta energía natural o fundamental del electrón, este puede pasar de un nivel a otro. Y es aquí donde entra la espectroscopía por infrarrojo. Es decir, cuando nosotros hacemos incidir un haz de infrarrojo sobre la molécula, se transmite una energía, ¿no? Pero en principio esta energía es absorbida por el enlace que pues a su vez hace que se exciten los átomos, ¿no? Al excitarse los átomos, la vibración podemos decir que cambian, pero no es que cambie como tal la vibración, sino la amplitud que tiene esa vibración principalmente se hace muchísimo más grande, ¿no? O varía dependiendo de la energía que tenga. Sin embargo, la frecuencia es la que se mantiene igual. Entonces, pues bueno, a través de estos enlaces son los que absorben la energía y son los que vibran, ¿no? Y pues de ahí se desprenden diferentes tipos, etcétera. Y pues bueno, esto es lo que se mide en la espectroscopía fundamentalmente. No, y es que justo por el campo eléctrico de la onda es que estas vibraciones causan tanta variación, ¿no? En el momento dipolar de la molécula. Pero, ¿qué es esto de los modos vibracionales normales? Mira, Scarlett, para empezar, quisiera destacar que la forma de vibración de cada material es diferente y que de forma análoga representa su huella dactilar. Es decir, cada molécula tiene su propio, bueno, su espectro característico en el infrarrojo. Y pues bueno, esta vibración tiende a ser compleja, por ello es que para estudiarla es necesario dividirla en cachitos. Esa división como de cachitos van a ser las vibraciones normales que va a tener la molécula. Entonces, por ejemplo, en caso de una molécula no lineal, existe una fórmula que va de la siguiente forma.
3n-6, donde n es el número de átomos de la molécula y pues surge de las coordenadas espaciales que tiene la molécula, así como de sus movimientos internos. En caso contrario de tener una molécula lineal, esta fórmula difiere en decir que es 3n-5, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, tiene 3 átomos, entonces decimos, bueno, va a ser 3 por 3 menos 6, nos da un total de 3 modos diferentes de vibración. Esos 3 modos de vibración son de tensión simétrica, tensión asimétrica y de flexión, siendo estos los más comunes. Por lo tanto, pues la vibración global del agua es una combinación, o una superposición de estos 3 modos de vibración que tienen, ¿no? Y que cuentan con una velocidad y frecuencia distinta. Y pues bueno, de este modo se tienen los siguientes tipos de vibración, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ya decía, la tensión simétrica y asimétrica, de flexión, o también conocida como tijereo, balanceo, aleteo y de tensión. No, perdón, es de torsión. Bueno, recordemos que en cuántica definimos la energía del fotón como E igual a h, ¿no? Entonces, para dar lugar a la absorción y por lo tanto a la excitación de la molécula, se deben de cumplir 2 cosas. La primera, la energía del fotón debe tener la energía precisa para satisfacer los requerimientos energéticos del material. Eso sucede si la frecuencia coincide con la del modo vibracional, ¿no? Y la segunda debe cumplir un acoplamiento en las intersecciones de la molécula y el haz, de la molécula y el haz. Esto sucede solo si se cambia el momento dipolar. Y hace un momento mencionaba un poco Scarlett, el momento dipolar está dado por Q por R, ¿no? De la molécula cuando tiene lugar la vibración fundamental. De lo contrario, no habrá interacción y pues no se leerá en el espectro, será inactiva en el espectro infrarrojo. Cada modo de vibración tiene su frecuencia. Así se puede excitar un solo modo de vibración o todos, ¿no? Y pues bueno, esta absorbancia puede ser medida utilizando la ley de Beer. Sin embargo, la verdad es que para esta espectroscopía infrarroja puede ser un poco difícil y se utiliza un método, ¿no? Antes de hacer la ley de Beer, que es el método de las líneas finales. Entonces, por lo que ya dicho esto, midiendo la frecuencia de la luz absorbida es posible determinar los diferentes modos de vibración y con ello saber de qué molécula se trata y los enlaces químicos que tiene. Las frecuencias dependen de la masa de los átomos que constituyen a dicha molécula y de la fuerza de sus enlaces. Esta fuerza es de origen electrostático que da lugar a uniones elásticas, ¿no? Los enlaces que pues pueden dar lugar a movimientos armónicos. Y por otra parte, esto de los enlaces es importantísimo porque dependerá mucho de la elasticidad de los mismos y del arreglo geométrico de las moléculas, el espectro que obtengamos, ¿no? Entonces es importante decir que la región del infrarrojo no detecta moléculas monoatómicas y tampoco las monopolares, tales como el neón, el helio, el oxígeno diatómico, nitrógeno diatómico y el hidrógeno diatómico, aunque se emplea más para análisis de moléculas orgánicas. ¿Cómo es que somos capaces de medir este fenómeno? Es decir, ¿hay algún tipo de dispositivo? Sí, claro, Scarlett. Mira, hay un dispositivo que se llama espectrómetro. Este dispositivo cuenta con las siguientes partes. Primero, una fuente de radiación que debe cumplir con ser estable, una direccionalidad, una distribución de energía espectral continua, así como de larga vida. Y, por ejemplo, en el laboratorio se usan lámparas de wolframio, de deuterio y de LED. Por otro lado, el dispositivo cuenta con un portamuestras o celdas y el target, donde se coloca la muestra y la radiación interacciona con la materia, con el material. Entonces, estas celdas están hechas de cloruro de sodio para la región del infrarrojo, dado que
que el cloruro de sodio es monoatómico, no se detecta. Estas celdas cuentan con dos lados ópticos por donde cruza el haz infrarrojo y, por supuesto, también un interferómetro, ¿no? El cual consta de un divisor de haz, dos espejos, un detector, que es el responsable de capturar la radiación y a su vez evidenciar esta radiación para un estudio posterior. Pues bueno, también está el CPU. El CPU es el que procesa los datos y nos lo manda a la pantalla del computador. Sin embargo, antes de esto, se genera un interferograma. Ese interferograma, la verdad es que tiene líneas muy pequeñas y a través de la transformada de Fourier, aplicándole una transformada de Fourier, es que nosotros podemos obtener un espectro que pueda ser fácilmente leído, además de que incrementa la velocidad de toma de datos. Entonces, todo parte de la fuente de radiación, como bien decías, la cual pues emite, ¿no? Radia luz en el espectro del infrarrojo y la direcciona hacia un divisor, cuyo tipo depende. Entonces, todo parte de la fuente de radiación, como bien decías, la cual pues emite, ¿no? Radia luz en el espectro del infrarrojo y la direcciona hacia un divisor, cuyo tipo dependerá de la región del infrarrojo que se quiera medir. En este punto, parte de la radiación es reflejada por el divisor de haz hacia un espejo móvil, mientras que la otra se dirige hacia un espejo fijo. Los rayos de luz enviados a estos espejos son reflejados de regreso al divisor donde se unen nuevamente. Así funciona más o menos un interferómetro. El haz recombinado se enfoca después hacia la muestra ubicada en el compartimento de muestras, que puede ser una celda o un portamuestras. Y esta radiación transmitida se recoge en un tubo de luz cónico y se dirige hacia el detector para capturar los datos. Desplazando el espejo móvil a cierta velocidad conocida, es decir, acercándolo o alejándolo del divisor de haz, es que puede presentarse una función que representará esa diferencia entre la intensidad de la luz del haz que incide en la muestra y la que lo atraviesa, ¿entiendes? Entonces, por eso se llama por transformada de Fourier, porque a esta función que viene del desplazamiento del espejo móvil, se le saca la transformada y obtendremos una distribución de potencias radiales de la fuente. Por eso es importante, como tú decías, que la fuente pues tuviera direccionalidad y que contara con una distribución de potencias continua. Entonces, para simplificar la discusión que antes estaba yo abriendo, hay que aceptar que la fuente emite una única radiación monocromática de longitud de onda. Y en el divisor de haz, la radiación de la fuente es reflejada parcialmente y transmitida parcialmente, ya que el espejo móvil y el espejo estacionario están primero ambos a la misma distancia del divisor de haz. Y entonces la radiación reflejada por ambos espejos puede llegar de nuevo al divisor de haz exactamente en fase. Por lo tanto, tendrán lugar interferencias constructivas. De otra forma, si el espejo móvil se desplaza a un cuarto de longitud de onda, alejándolo del divisor de haz, el rayo puede regresar al divisor de haz completamente desfasado, es decir, con una diferencia de media longitud de onda en sus caminos ópticos, y tiene lugar entonces una interferencia destructiva. Y haces mención a los espectros de absorción, ¿cierto? ¿Cómo es que pueden leerse? ¿Mediante qué valores de longitud de onda o frecuencia es que podemos detectar el grupo funcional? Sí, efectivamente, Scarlett, se miden los grupos funcionales. Pues bueno, para poder darle lectura a un espectro es necesario tener en cuenta las siguientes cosas. Por ejemplo, la región de los grupos funcionales es una región que va de los 4000 a 1250 números de onda. Aquí las bandas principales de absorción pueden asignarse a unidades que solo dependen de mayor o menor grado de grupo funcional que produce la absorción y no de la estructura completa de la molécula. Por otro lado, también tenemos la región de la huella dactilar de 1250 a 200 números de onda. Esta región es llamada así debido a que la mayoría de las moléculas tienen un espectro característico. Además, las frecuencias de vibración están muy afectadas por la estructura molecular como un todo y por consiguiente, las bandas en esta región se consideran específicas para una molécula en particular, más que para un grupo funcional específico.
Sin embargo, tenemos algunas limitaciones, dado que en muchas ocasiones es casi imposible poder diferenciar una molécula de otra en esta región cuando éstas tienen mayor parecido, aunque en general es difícil hacer una identificación. Estas señales van a variar dependiendo del tipo de enlaces que tiene la molécula, si es un enlace triple, doble o simple, y de acuerdo a ello se tienen longitudes de onda. Bueno, entonces, dos átomos, un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, que están en los extremos de un resorte, y que, bueno, en este caso el resorte va a ser nuestro enlace, ¿no? Porque como ya dijimos, son elásticos. Entonces se van a contraer y se van a estirar, formando un movimiento, una vibración de estiramiento de tensión. Para empezar, tenemos que en el eje X se encuentran los valores de número de onda con unidades de centímetro a la -1, que crecen hacia la izquierda. Esto indica que a un número mayor de onda existe una fuerza de enlace más grande o que la masa de los átomos es muy pequeña. En el eje Y se encuentra la transmitancia. Mientras que en el centro observamos que las bandas más grandes corresponden a una transmitancia menor, o lo que es igual, una mayor absorción debido a que el momento dipolar es más grande. Teniendo lo anterior en cuenta, veamos el espectro infrarrojo del 2-pentanol. Y vemos que en la gráfica, que se representan unos de 3.500 a 3.200 números de ondas, vamos a ver que es una tensión y que va a ser un enlace oxígeno-hidrógeno, dado que los hidrógenos se caracterizan mucho por formar estas bandas anchas. En los números de onda de 1100, sí, más o menos de 1100, hay un movimiento de tensión y ese es de un carbono-oxígeno. Pues bueno, vemos que esta señal de los 3.400 nanómetros va a ser muy característica de los alcoholes. Siempre que analicemos alcoholes vamos a poder encontrar este tipo de banda.